Lo que ha tejido un hilo conductor entre estas tres formaciones culturales y científicas, Estados Unidos, América Latina y Unión Europea, durante estos decenios, es la ruptura, por un lado, con la sociología funcionalista y a su mirada instrumental de los medios y del receptor, su propensión a dejar los medios fuera de la estructura, a silenciar las determinaciones estructurales que afectan tanto a los medios como a sus receptores, a postular la transparencia de los contenidos en desmedro del análisis de las ideologías, de los subtextos, como decía Barthes. Por otro lado, es también la ruptura con el reduccionismo economicista de las visiones de los procesos comunicacionales y culturales inspiradas por la ortodoxia marxista. Esta famosa separación entre infraestructura y superestructura. Y finalmente, digamos, el reenvío a mañana, la interrogación sobre los cambios, la cultura. Y de ahí la presencia temprana en las referencias teóricas sobre los procesos de internacionalización de pensamientos rebeldes como aquel del filósofo Antonio Gramsci, que me parece es el primer pensador de las redes y formaciones internacionales. Él tiene textos que son poco conocidos sobre las formaciones internacionales en redes como un tipo de partido político, como organizadores colectivos o intelectuales orgánicos que intervienen en las combinaciones de relaciones de fuerza, de mediaciones y compromisos que inciden en las interacciones y transacciones entre la dimensión internacional, nacional y el juego local. Gramsci no conocía Facebook, no conocía todas estas nuevas tecnologías, pero observaba la evolución de su época, los años 20, primeros de los años 30, y veía cómo finalmente lo que él llamaba las redes del americanismo, a través de la empresa, él decía, la ideología nace en la fábrica. La hegemonía nace en la fábrica. Entonces, es interesante, digamos, traer a colación Gramsci, que está citado ampliamente en otros campos. Bueno, en segundo, yo abordo mi segunda parte. Cómo la ideología globalitaria ha permeado los modos de pensar la dimensión supranacional de la comunicación. Evidentemente es otro periodo histórico. Es un periodo que uno podría ubicar 84-85, cuando empieza realmente la racha de las desregulaciones a partir de Inglaterra y de Estados Unidos, hasta el principio de este siglo, cuando entra en crisis el modelo único de globalización neoliberal. La entrada en la llamada era global. Si yo digo llamada era global es porque yo trato de tomar distancia frente al concepto de globalización y de global, evidentemente. A mediados de los años 80 cambió drásticamente las condiciones de producción del pensamiento crítico sobre los procesos de internacionalización. Lo dificultó a medida que las palabras del mercado se imponían como sentido común para designar el estado y el porvenir del mundo. Los universales de la comunicación instantánea permanente prevalecieron sobre la larga duración,
a fuerza de proclamar que todo era radicalmente nuevo, se dio a creer que el movimiento hacia la unificación mundial, a través de la multiplicación de los intercambios materiales y simbólicos, remontaba a no más de 2 o 3 décadas. Hasta entonces, la polisemia de los contextos y de las configuraciones de sujetos del supranacional había caracterizado las maneras de nombrar las relaciones transfronteras entre los pueblos, las naciones, los estados y los ciudadanos. Fue así para la memoria conflictiva, eminentemente conflictiva, de lo universal y del universalismo, producto de la filosofía del derecho y de la religión. Fue el caso de la memoria de la lengua, de lo internacional y del internacionalismo, inseparable del derecho público, de la diplomacia y de los idearios de emancipación social. Fue por fin lo que ocurrió en vísperas del siglo XIX con el vocabulario visionario de lo mundial y del mundialismo arraigado en el proyecto solidarista de construcción de una nueva comunidad mundial a través de la producción y circulación compartida de los saberes. Un mundaneum, como decía el precursor y fundador de la ciencia de la información, de lo que se llama hoy biblioteconomía, etc., Paul Otlet. En cambio, frente a esta semántica diversa, a partir de los años 84-85 nos hemos encontrado frente a un campo semántico concretado por la llamada globalización, que tenía como sola referencia la economía. Una expresión que expresaba el economicismo de la filosofía dominante del capital. Y como decía, no por nada se inauguró en los años 84-85, años de la desregulación de las plazas financieras y de su integración en un mercado mundial, planetario, descompartimentado de ahora adelante, y años también del despegue de la vanguardia mediática, de la globalización mediática, que fueron los megagrupos de la comunicación publicitaria. La edad global, en esos años, se publicitó como el último peldaño de la evolución del género humano, el horizonte insuperable. Basta recordar el leitmotiv sobre el parto de un nuevo universalismo por virtud del mercado global, repetido en todos los tonos por las nuevas élites de la economía globalizada, reunidas en sus foros económicos de Davos en Suiza. Yo le leo: el mercado está en trance de imponerse allá donde han fracasado los grandes imperios y las grandes religiones. Fusionar el conjunto de los seres humanos en una comunidad global es nuestra misión. Esta ideología, que esta vez llamo globalitaria, se inmiscuyó en las maneras de hablar y de analizar los procesos de transnacionalización de la comunicación y de la cultura. La fe mesiánica en la capacidad de las tecnologías de información y comunicación a rehacer el mundo, recicló la vieja ideología del progreso como proceso lineal e infinito. No cabía la posibilidad de reversibilidad en la marcha triunfal hacia la comunidad global mediante el mercado. Digamos, es este paisaje que negaba la idea de ideología y que funcionaba, que carburaba a la ideología, que finalmente me propulsó hacia
los estudios, a recuperar la historia, la perspectiva histórica. Y es allá que, digamos, a partir de los fines de los años 80, principio 90, que trabajé sobre la trilogía, la comunicación mundo, la invención de la comunicación e historia de la utopía planetaria. El guión que finalmente orientaba esta trilogía era finalmente un concepto desarrollado por los historiadores del tiempo mundo y de la economía mundo, como Fernand Braudel, que finalmente fue uno de los primeros en hablar, digamos, de los procesos históricos de jerarquización del vínculo comunicacional. Y digamos, de la construcción de la asimetría del mundo, Pero dejamos de lado este apartado personal, pero fue para mí esencial. No hay manera de entender cómo y por qué la visión neoliberal de la sociedad mundializada pudo arraigarse en los modos de expresar la nueva fase del capitalismo mundial integrado si no se lo relaciona con el carácter profundamente ambiguo del trastocamiento de los paradigmas de las ciencias sociales que se opera a partir de la segunda mitad de los años 80. Michel aludió a este cambio en un momento determinado de su exposición. Es el paso del paradigma de lo mecánico al paradigma de lo fluido. Yo creo que este paso incide directamente sobre las maneras de enfocar el cambio social y, por ende, en los modos de abordar la cultura y la comunicación.